Experiencia de Palabra es un programa de cultura y psicoanálisis que surge desde la librería Rebus para ser un referente audiovisual e integrar las voces de diversos actores dentro de la escena analítica chilena. Queremos plantear una visión integral de la política que integre diversos sectores, que no se posicione dentro de un partidismo ideológico alguno. Los invitamos a seguirnos con nuestros entrevistados, actores referentes del psicoanálisis latinoamericano y mundial, así como referentes de la cultura, las artes y la literatura. Lacan se propone escribir como una suerte de nueva economía política, que es una economía del goce, y en donde no aparece como fundamento un sujeto que ya esté predestinado de entrada a realizar la revolución. Es decir, Lacan es un síntoma de la izquierda porque todo el metarrelato de la revolución, la idea de que la revolución era necesaria y había un sujeto que por su posición endógena dentro del aparato productivo estaba destinado a realizarla, queda interpelada. Es decir, para Lacan la división del sujeto es incurable, por lo tanto pensar cómo realiza una experiencia colectiva un sujeto dividido es un problema inmenso, y luego no hay procesos necesarios. La contingencia, vamos a decir, le gana terreno a la necesidad, ¿no? Pero quiero insistir en este punto, Diego. Ese sujeto, su suelo natal es la lengua, no el poder. Si el suelo natal del sujeto fuera el poder, que es a lo que llamo subjetividad, la cuestión política se volvería muy problemática en su dimensión transformadora. Solo podemos pensar a lo político en su dimensión transformadora si el sujeto es diferente a la subjetividad producida por los dispositivos. Pensar la diferencia de otra manera, es decir, lo más difícil de pensar es la igualdad, pero la igualdad tiene que ser pensada desde la soledad común, no puede ser pensada desde el para todos lo mismo. Si vamos al para todos lo mismo, ganó la mercancía. No hay nada mejor que la mercancía para volver todo equivalente. La única manera de pensar en una igualdad distinta a la circulación ilimitada de la mercancía es desde la soledad común. Hay una frase de Lacan: el inconsciente es lo político, ¿no? Y hay algo en común que tiene la experiencia de lo político con la experiencia del inconsciente, que es que no se resuelve a través del saber. Es decir, nada de lo que ocurre en un análisis se puede resolver por todo lo que el analista sepa o por todo lo que el analizante sepa. Y en lo político, no en la política, no me refiero a la gestión, la politiquería la también. administración y la politiquería, que son más bien el olvido de lo político. En lo político como tal, en su dimensión transformadora, hay también esta cuestión de no valorizar exclusivamente el saber, sino de saber escuchar la experiencia en su singularidad, el modo que tiene la experiencia. Lo que creo que puede tener de importante el psicoanálisis para las experiencias de izquierda es entender que lo social es bastante inabordable, que en lo social hay un montón de elementos heterogéneos que tienen que ver con la intervención de lo mediático, que tienen que ver con estas producciones de subjetividad, que tienen que ver con las identificaciones, que tienen que ver con las diferencias sociales, y que lo político no dispone de entrada de la, vamos a decir, singularidad, la prudencia, la captación de lo singular para poder entrar en lo social. Y en ese aspecto a mí me parece que el psicoanálisis puede ser un modo de escuchar, un modo de además atender a lo que yo he denominado las malas noticias del psicoanálisis, porque digamos en el proyecto ilustrado hubo un intento de erradicar, de desentenderse de algunos aspectos de la condición humana, ¿no? Y en cambio yo creo que hoy en día el desafío es pensar una lógica emancipatoria que se haga cargo de las malas noticias, que hay pulsión de muerte, Somos sexuados. que somos sexuados, parlantes, mortales. Es decir, ¿qué destino puede tener una lógica emancipatoria cuando lo que se desplace ilimitadamente, este es el éxito de Chulhan, es precisamente un discurso que se caracteriza por poder conectar todo el tiempo todos los lugares?
cuando en realidad nosotros estamos por otro lado sosteniendo que la verdadera igualdad surge de la diferencia y que lo que verdaderamente insulta a la igualdad es que la diferencia sea una diferencia de clase, o que uno nació en un barrio rico, o que otro tuvo una familia que pertenece a un linaje determinado. No, la diferencia es trágica, la verdadera diferencia está en que uno es loco, que el otro es suicida, que el otro quiere morir, que el otro quiere vivir, pero esas diferencias solo pueden aflorar en el terreno de lo igualitario, en el terreno de lo común, ¿no? Me niego al crimen perfecto, es decir, pienso que la estructura en la que el sujeto se constituye está siempre abierta, es incompleta e inconsistente y que hay, lo tengo que decir con una metáfora salvaje, una millonésima de segundo en donde nacemos en la lengua y no en los dispositivos de poder. Si naciéramos en los dispositivos de poder, si la captura fuera definitiva, si no hubiera ningún tipo de sustracción a esos dispositivos, efectivamente el crimen estaría logradísimo. Tiene mucho más afinidad con el neoliberalismo, porque el neoliberalismo ha borrado, digamos, la frontera entre lo público y lo privado, ha borrado también la frontera entre la economía real y la financiarización, y por lo tanto exige sistemas de evaluación en todas partes. Uno va a un colegio público y es desde entrada, desde muy temprano, evaluado, diagnosticado, hay test, efectivamente. Y el psicoanálisis es lo que, por otro lado, hace que el psicoanálisis merezca ser protegido, custodiado, es por lo que hay que apostar por la existencia del psicoanálisis, es por el hecho de que la existencia misma del psicoanálisis es un hecho político, es contrario, es refractario, es irreductible a las lógicas de la evaluación, ¿no? Es decir, el sujeto con el que el psicoanálisis se encuentra está definido por ser un sujeto que es imposible de evaluar, ¿no? Es decir, que el elefante blanco o el cadáver en el armario sería llevar al psicoanálisis al territorio de las evaluaciones, ¿no? Psicoanálisis, cualquiera que sea la situación, por desventurada que sea la situación de un refugiado, de un inmigrante, tener un lugar donde pueda articular su historia, decir verdaderamente cuáles son las huellas de su exilio, entretejer un relato acerca de qué es lo que verdaderamente intenta hacer con su vida, es ya siempre una posibilidad. Lo puede comprobar ahora en las supervisiones clínicas en Moscú, porque realmente el régimen de circulación de la palabra populismo es horrible. Tenemos todos la impresión de que esa batalla cultural está perdida. Todo el mundo, nadie se declara ni neoliberal ni populista, todo el mundo es demócrata. Entonces, usar la palabra populismo es verdaderamente muy difícil. Bueno, yo creo que sí, yo creo que el feminismo tiene una oportunidad excepcional, porque realmente al ser una praxis que pone en juego la relación con la sexualidad, con el amor, con el lazo social, por fin introduce elementos, vamos a decir, que hasta ahora la política o lo político había considerado periféricos. O sea que el feminismo podría ser el principio articulador de un gran proyecto emancipatorio, siempre y cuando se entienda que no hay ninguna práctica que intrínsecamente lo sea. Es decir, en la medida en que el feminismo pueda articularse a otras prácticas y verdaderamente contaminar las otras prácticas con todo aquello que el feminismo ha hecho emerger. Ahora, si se encierra en sí mismo y se vuelve una práctica identitaria, y se trata a toda costa de cerrar y clausurar esa identidad para diferenciarla de ese otro opresor que impide la realización plena de la identidad femenina, creo que ahí de nuevo el neoliberalismo tiene una gran oportunidad para volverla a integrar, como pasó con el movimiento LGTBI, como pasó con otros episodios de este mismo tipo. Es decir, no puede ser un movimiento que borre la división del sujeto. No puede ser un movimiento, es decir, en cierta ocasión estaba con una colega feminista que admiro mucho y ella habló de las mujeres en cuyo fantasma habita un goce de sumisión para obtener el orgasmo y explicaba esto como vestigios de la ideología patriarcal.
ese es un camino peligrosísimo, porque intenta, de una manera no intencionada, borrar la división del sujeto. De esa manera se segregó a la homosexualidad en la Unión Soviética. Es decir, no estás gozando de la buena manera. Entonces el gran desafío del feminismo es que realmente tiene una potencia inédita para introducir un montón de temas, pero que a la vez esos temas no desemboquen en la consolidación de una cuestión identitaria. Es decir, al revés, que sea un modo de atravesar las identidades, ¿no? Y en ese aspecto agradezco la evocación del no todo, porque yo pienso que la lógica de la igualdad se piensa del lado femenino, porque el no todo no tiene, a diferencia de lo que dice Lacan del lado masculino, que es un universal, que siempre se sostiene de una excepción que le hace de límite, por lo tanto siempre necesita segregar algo, pues ese universal puede estar amenazado por la excepción. El no todo es antijerárquico, no tiene límites y es absolutamente igualitario, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, es decir, agregaría que esa emancipación nunca es total, que hay que reiniciarla, que hay que fracasar, como diría Samuel Beckett, una y otra vez, fracasando cada vez mejor, que efectivamente no basta solo con la fidelidad al acontecimiento, como le hubiera gustado decir a Badiou, sino que hay que atreverse a la traducción institucional del acto instituyente. El acto instituyente siempre enamora, siempre es atractivo, siempre trae lo nuevo, la institución es aburrida, es vieja, es jerárquica, pero sin esta fatal tensión entre los dos términos, no creo que pueda haber ningún proyecto emancipatorio en juego, y los proyectos emancipatorios son como olas que van y vienen y que no tienen, como fue el relato de la revolución, en su horizonte la realización de un objetivo final. Irrumpen parcialmente, encuentran de golpe una fisura y durante un tiempo presentan distintas superficies de inscripción para nuevas prácticas emancipatorias, sin garantizar nunca del todo cuánto tiempo van a durar.